Hola, ¿qué tal, querida comunidad de escuchas de No Ficción Radio? Como cada 15 días, regresamos con un programa más de Esto no es normal. Esta vez en su edición número 5. Estamos en mayo y oficialmente estamos recibiendo la temporada de lluvias en Guatemala. Una buena noticia para algunas poblaciones que se dedican a la agricultura, pero no tan buenas para los tramos carreteros que cada año sufren graves afectaciones. Pero ¿cuáles son las razones por las que cada año vemos hundimientos en las carreteras e incrementos de agujeros en las principales vías que conectan al país? En la redacción de No Ficción nos preguntamos, ¿qué pasa con el mantenimiento de las carreteras? ¿A quién le corresponde velar porque éstas estén en buenas condiciones? Pero no solo los caminos, sino todo lo que compone un tramo carretero: bordes de metal, señalizaciones, arriates, líneas centrales, etc. Y para esto hemos preparado este programa de la mano de los periodistas Manuel Escobar y Osvaldo Hernández. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo han estado? Hola Elsa, pues muchas gracias aquí para comentar un poco después de regresar de Semana Santa. Quizá algunos viajaron y pues se dieron cuenta cómo está la situación actual de las carreteras, ¿no? Algunas son intransitables. Hola Elsa, hola Osvaldo. Feliz de poder aprovechar la oportunidad de hablar un tema que creo que a todas las personas que habitamos en este país nos ha afectado de alguna u otra forma. Qué bueno es tenerlos por acá de nuevo, hoy haciendo equipo para esta edición. De entrada vamos a escuchar a David, que nos trae datos interesantes sobre el funcionamiento de la institucionalidad encargada de las carreteras. Gracias Elsa. Para iniciar, creo que cuando escuchamos las palabras abandono, deterioro y corrupción, pueden ser bastante útiles para describir las carreteras en un país como Guatemala. Pero antes de hablar a detalle de nuestras rutas y caminos, veámonos en un contexto global. Hay una clasificación que realizó The Global Economy en 2022 que nos coloca como el país 133 entre 141 en cuanto a la calidad de las carreteras. Guatemala recibió una calificación de 2 de 7 puntos posibles, y en América Latina solo Haití tiene peores caminos que nosotros. Otro ranking más en el que nos peleamos el último lugar con Haití, y donde Venezuela, al país al que muchos tienen miedo de parecer, nos supera. Baches, alumbrado escaso, obras inconclusas, falta de señalización, deslizamientos en la época lluviosa que estaba iniciando, como lo acabas de mencionar, Elsa, y muchos otros problemas para describir una infraestructura desigual. Mientras algunos tramos de las carreteras al Atlántico y la carretera interamericana sobreviven con mantenimientos constantes porque son las rutas comerciales predilectas, la desigualdad está encima de otros caminos dentro de Guatemala. Regresando a Guatemala, es un sitio mágico, por decirlo de alguna manera, donde recorrer tramos de 40 a 100 kilómetros se vuelven en un cóctel de estrés, cansancio, vida desperdiciada en un asiento y muchas horas a vuelta de rueda. Quisiera preguntarle a ambos, ¿cuál recuerdan ustedes que es la peor carretera que les ha tocado transitar en el país? O sea, imagínate, somos el país 131, ¿de cuánto dijiste? De 141. Estamos en el último puesto, Sí. pero si me preguntas, son varias, ¿no? O sea, porque como periodista, no, en mi caso me ha tocado viajar a coberturas lejanas, pero las peores carreteras que yo recuerdo, quizás así que me vienen a la mente, es la de llegar a Santa Cruz Barías, casi en la frontera con México, arriba de Huehuetenango. Eso fue para cubrir un estado de sitio en el 2012. Pero también recuerdo también en el 2012 cuando fue el terremoto de San Marcos. Era como soportar bache tras bache y en carreteras que no deberían de ser de terracerías, pero todavía son de tierra, ¿no? Y te aseguro que sigue igual en este momento, ¿no? Hace poco también tuve que viajar a Quetzaltenango y el tramo desde Sololá, Las Trampas y todo ese recorrido. Hace poco estaba bien, no había hoyos ni nada, pero ahora está destruido. Pues esa Interamericana se intentó reparar, pero parece que lo hacen cada 5 o 7 años. Esa es mi percepción. O sea, sigue destruida. Yo coincido con Osvaldo en cuanto a la carretera hacia el occidente. De hecho, antes de llegar a Chimaltenango, actualmente hay una gran cantidad de agujeros. Por ejemplo, en el kilómetro 43 de la carretera interamericana, ni siquiera cuenta con líneas centrales, lo que dificulta la visibilidad al momento de manejar. En este tramo carretero comenzaron las reparaciones antes de que finalizara el periodo de Alejandro Yamatei. Desde ese entonces los trabajos quedaron abandonados y pues ya no ha habido algún avance siquiera. Gracias a ambos. Y para seguir ejemplificando este mal funcionar de nuestras carreteras, quisiera poner más ejemplos que creo que podrían ser familiares para todos los que nos estén escuchando. En junio del año pasado, hasta finales de marzo,
Ir a las playas del Pacífico, a menos de 120 kilómetros de la capital, se convirtió en un martirio de 5 a 7 horas, porque un hundimiento en el kilómetro 44 de esa ruta provocó el cierre de los 3 carriles. El mal estado de un drenaje a 22 metros de profundidad, sin mantenimiento durante muchos años, provocó el colapso del asfalto. Y al gobierno de Bernardo Arévalo le costó 59 millones de quetzales arreglar esto. Llegar de la ciudad de Guatemala hacia la Antigua a menos de 40 kilómetros, y siendo uno de los principales lugares turísticos, no solo del país, sino de Centroamérica, cuesta entre 2 a 3 horas, según el día o la temporada. Las personas que viven allá, o sea, las personas que se desplazan diariamente de Antigua Guatemala a la ciudad, deben salir entre 3:30 a 4 de la madrugada para evitar las colas, llegar a sus lugares de trabajo con tiempo. No es normal tardar tanto para recorrer tan poco. A ti, Elsa, ¿cuánto te toma viajar de Zumpango a la capital y también de la capital de regreso a tu casa cada vez que tienes que venir hasta acá? Entre la ciudad capital y Zumpango hay una distancia de 42.5 kilómetros. Pareciera poco y uno pensaría que el tiempo para trasladarse realmente es poco, pero en lo personal puedo hacer más de 2 horas, 2 horas y media para llegar a la ciudad. Pero yo recuerdo que de muy pequeña, de muy chica, pues hacía menos. Yo viajaba mucho a la ciudad con mi mamá de pequeña, cuando tenía como 7, 8 años, y realmente uno se hacía como 45 minutos de Zumpango a la ciudad. Quisiera poner un ejemplo para entender que no es normal que estas distancias, como la que mencionaba Elsa, de alrededor de 42 kilómetros, cueste tanto avanzarlas. Si volteamos a ver al país vecino más cercano que tenemos, que es El Salvador, y al buscar una distancia similar de su capital, San Salvador, hacia Surf City, donde hay 40 kilómetros de distancia y es un destino turístico, lo mismo que nuestra ciudad hacia la Antigua, pero a ellos les toma entre 45 a 50 minutos según lo que revisen en Waze. Pero en esta realidad de caminos colapsados, colas interminables y jugar a esquivar baches, es una historia de décadas que no se puede contar sin la corrupción. Cuando el presidente Bernardo Arévalo asumió el poder el año pasado, describió al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda como una de las instituciones que aceitaba la maquinaria de la corrupción, y vaya que dicha cartera le ha dado problemas y muy serios. Arévalo y su ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, intentaron someter a esta cartera de la corrupción a un sistema de control que poco funcionó. En mayo de 2024, la ministra Yasmin de la Vega autorizó pagos a constructoras que estaban en la lista negra del presidente y de Finanzas, por obras incompletas, por contratos anómalos, en fin. Sí, justamente es que todo parece demasiado mediocre, ¿no? Venimos también de reemplazos del ministerio a cada rato y de ahí mucha inestabilidad. O sea, demasiados cambios de personal en poco tiempo. Cueto, de hecho, solo tenía 5 meses en el cargo, ya era interina. Y la destituyeron, pues la señalaron por retrasar el mantenimiento de la red vial. Y como dices, el MISID es una red de corrupción nefasta, ¿no? O sea, con contratos pactados y mucho boicot interno para que al final nada funcione. Yo creo que es importante mencionar que si bien ahora pareciera que tenemos muchas más alertas puestas sobre este ministerio, quizá porque este gobierno, en medio de todas sus carencias, ha visibilizado de cierta forma o ha hecho mucho más evidente que no exista lo que decías, ¿no? Los destituciones y también las renuncias tan constantes muestran a una cartera con bastantes problemas, pero no es nada nuevo. El Ministerio de Comunicaciones es un monstruo que la CICIG, que en paz descanse, la describió como un botín cuyo presupuesto era usado para alimentar campañas políticas, pagar favores, ponerse al día con financistas, y que esto inició desde el gobierno de Arzú en 1996, quitándole capacidad a la entidad encargada de construir obra pública, un colapso intencionado totalmente. No podemos hablar de tanta corrupción en un solo programa porque no nos alcanzaría el tiempo, pero seguro estos casos emblemáticos que voy a mencionar y los personajes que están dentro de ellos nos van a ayudar a entender que lo de las carreteras en Guatemala no es
para nada normal. En el gobierno patriota, Alejandro Sinibaldi, el Fisichín, ministro de Comunicaciones, contrató a la brasileña Odebrecht para reparar la carretera de CA2 Occidente, y él junto al entonces diputado Manuel Valdizón fueron acusados nuevamente por la CICIG de recibir de manos de los empresarios brasileños unos 100 millones de quetzales en sobornos usados para financiar campañas, etc. Otro ejemplo, no sé si ustedes recordarán la frase de "les duele que esta sea una mega obra", que citó el expresidente Jimmy Morales ante los medios de comunicación en una rueda hace unos años. Pues fue Jimmy Morales el que estrenó en un carro descapotable el libramiento de Chimaltenango en 2019, obra que había iniciado el mismo Sinibaldi. Y este polémico tramo de casi 18 kilómetros que sirve para cruzar Chimaltenango sigue en funciones, pero rodeado de una historia súper opaca, ¿no? En resumen, para contextualizar este ejemplo, el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, que era copiloto de Jimmy Morales en aquel carro deportivo para crear la nueva obra o la mega obra, fue perseguido por la FESI, todavía al mando de Juan Francisco Sandoval, hoy exiliado en Estados Unidos, y le encontraron 23 maletas con 22 millones de quetzales vinculados a esta obra. Fue condenado por lavado de dinero, pero ahora ya está fuera de prisión. Y para no excluir a Alejandro Yamatei de nuestra lista de honor del declive o de la realidad del manejo y la administración de las carreteras en el país, recordemos que en 2024 el diario La Hora publicó una investigación que describía cómo este gobierno pagó 2.000 millones de quetzales por 88 proyectos suspendidos y los cuales nunca fueron terminados. ¿Ustedes qué opinan de todo esto, Osvaldo y Ed? Pues es lo que uno piensa cuando uno está atorado en el tráfico, cuando uno viaja por las carreteras de Guatemala. Es algo así como estar en un tour permanente por la corrupción y la mediocridad. Mientras vas por las carreteras es como viajar en el tiempo, de un gobierno a otro, de un presidente a otro, pero todo parece repetirse una y otra vez. Es como un bucle y estamos ahí atorados. De hecho, el tramo carretero hacia Chimaltenango es prueba de lo que cuentas, David. Y creo que este tema entra perfecto dentro del título de nuestro programa. No es normal que nos acostumbremos y nos resignemos a las carreteras en mal estado. No es normal que nos resignemos a estar todos los días esquivando baches, agujeros. Y pues bueno, yo he viajado hacia otros lugares también de Guatemala. Es algo que ves constantemente, ¿no? Y que de alguna manera, como se llama este programa, lo normalizamos, pero pues no, o sea, ahora con lo que nos cuentas, pues sí, es momento de decir, bueno, no es normal esto y ¿qué hacemos ahora como sociedad? Y creo que es muy importante también recordar que el tema de las carreteras, por ser estos caminos, las venas principales que conectan a todo el país, por eso estar a cargo del Ejecutivo, persiguen a los presidentes, ¿no? Y lo que hacen o dejan de hacer en temas de infraestructura termina de marcar para bien, ¿no? La mayoría de veces para mal, su legado, y el caso del presidente Arévalo podría no terminar tan bien. Si bien el mandatario admite públicamente que tienen atrasos en proyectos y que les cuesta encontrar constructores honestos y que han, al menos al inicio, intentaron poner un tope de no pagarle a aquellos constructores que no cumplan con el Estado, será difícil que la población perdone, ¿no?, que para 2025 se les aprobaron más de 12.000 millones para la cartera de comunicaciones, de los cuales, según el gobierno, han ejecutado 2.000 millones y reactivado poco más de 270 kilómetros de carreteras en casi medio año. Gracias, David, por traernos estos datos y tu lectura de cómo estamos encontrando las carreteras en la actualidad. Esperemos no ver tantas noticias sobre desastres que ocurren debido a las malas condiciones de las carreteras en estas temporadas de lluvia. Ahora escuchemos el segmento de entrevistas de la mano de Osvaldo Hernández, que habló con un experto sobre el tema. Para este tema, lo mejor era entrevistar a un exministro de Comunicaciones. Félix Alvarado ocupó el cargo apenas unos meses en 2024. Su renuncia fue un duro golpe para el actual gobierno. Parecía que todos los constructores, las cámaras empresariales y el pacto de corruptos pedían su cabeza. Incluso es parte de las personas que hoy criminaliza el Ministerio Público.
Y para hablar de por qué no debería ser normal las carreteras que tenemos, le hice algunas consultas y tratar de explorar sobre cómo llegamos a esta devastación vial que vivimos en Guatemala. A Félix Alvarado también le pregunté sobre los orígenes de todo esto. ¿Por qué el Estado, por ejemplo, ya no construyó carreteras por sus propios medios? Antes era normal que funcionara instituciones como caminos. Y entonces la pregunta era, ¿cuándo empezamos como país a tercerizar el trabajo de construcción de carreteras? Si se debió acaso a la ola neoliberal de reformas estructurales impulsadas por el Banco Interamericano de Desarrollo en los 90. ¿Qué buscaba como requisito que el Estado justamente tercerizara los servicios de salud, educación y también de infraestructura? Y esto fue lo que me dijo. Esto no es exclusivo ni particular a Guatemala, estaba sucediendo en toda la región por las mismas razones y conducido por los mismos motores ideológicos y también de incentivos financieros de la banca internacional. Por un lado, tienes una reducción significativa de la planta de personal experto en el sector público y por el otro lado, tienes una continuada necesidad de construir carreteras. Entonces, lo que eso significa es que se da la señal a esos ingenieros que se están retirando, que se retiren, se organicen como empresas y serán contratados para cumplir las funciones que antes hacían como empleados del Estado. Y en efecto, eso es lo que sucede. Hay un boom de creación de empresas constructoras y eso lo que significa es que nos movemos de un modelo de grandes proyectos carreteros y de puentes que ocupaban, digamos, cientos de kilómetros, a un modelo en el cual se tienen que hacer múltiples contratos más pequeños para realizar la misma obra pública. Y eso es exactamente lo que sucedió. Pasas de tener una tarea de planificación de la obra pública en un objeto único, grande, a una necesidad de desarrollar mucho más competencia de planificación, de logística, de contratos. Es decir, que el Estado perdió mucha fuerza, o sea, lo convirtieron en un administrador, en un supervisor de obras nada más. Y en consecuencia, pues no se tenía un plan, no se tenía una estrategia nacional para la red vial. Y se produce un fenómeno que el exministro nos explica. Se comienza a corromper la administración pública y el sector privado igualmente en torno a la construcción de las carreteras. Y como ahora tienes un sistema en el cual tienes tramos carreteros pequeños, comienzas a tener una dinámica en que esos tramos carreteros pequeños se comienzan a volver a tornar en la moneda de cambio entre una serie de actores, de los cuales los más notables son los contratistas propiamente dicho, de construcción de carreteras, los constructores de carreteras, los alcaldes y los diputados distritales. Esos son los principales actores y si quieres el Ministerio de Comunicaciones por ser la fuente de la plata, podríamos decir. Entonces, esa cadena se te comienza a convertir en una cadena de esencialmente extorsiones e intereses mutuamente condicionados en torno a la construcción de la carretera. Yo llamo a eso, a raíz de la experiencia en el Ministerio de Comunicaciones, la tramocracia. Es como una burocracia de tramos. La tramocracia entonces genera una cadena de contratos, una cadena de corrupción. Cada tramo es intervenido por un alcalde que luego le exige a un diputado y este le exige al Ministerio de Comunicaciones. Pero cada tramo se lleva a cabo a cambio de algo. Le pregunto al exministro Alvarado, ¿es una cadena de favores? Es una cadena de favores, porque en primera instancia podrías decir, bueno, son favores políticos, y el diputado dirá, con mucho gusto, yo lo apoyo en su gestión. ¿Y qué significa eso? Que el diputado se convierte en una fuente de presión sobre el Ministerio de Comunicaciones para asegurarse que esa carretera quede incluida en el plan del año, quede incluida en el presupuesto. Y comienza la presión sobre el Ministerio de Comunicaciones, que entonces recibe calor, por decir así, del diputado
las interpelaciones, las visitas al ministerio, las llamadas a comisión, las llamadas a la bancada, para que esa carretera quede incluida dentro del plan. Todo se va a convertir en una cosa donde los alcaldes condicionan su apoyo a los diputados condicionan su apoyo a los alcaldes, ambos condicionan su apoyo al Ejecutivo. Todo mundo está viendo cómo se presiona mutuamente y es básicamente un sistema de extorsión múltiple, en la que lo que menos importa es la carretera que se va a construir, porque en última instancia lo que se está traficando son tramos a cambio de apoyos políticos y, más importantemente, a cambio de beneficios económicos. Primero tienes un caos creado por un sistema poco razonable en términos de sus expectativas de que al desincorporar ibas a poder hacer. Segundo, tienes una creciente corrupción en las relaciones de extorsión entre mutuo. Y finalmente tienes un problema de extorsión, de corrupción a secas. Y a todo esto, ¿cómo nos explicamos la percepción de que el mantenimiento de las carreteras no se realiza con buena planificación? ¿No es normal que se aproveche el verano, por ejemplo, para dar mantenimiento a la red vial y el invierno prácticamente nos destruye? Las carreteras que se construyen en Guatemala no se construyen porque estén planificadas y no se les da mantenimiento porque estén planificados. Se construyen y se les da mantenimiento porque alguien lo demanda y lo demanda con más energía que alguien más. Es la única razón por la que se hace la obra pública en Guatemala. Y eso prevalece para la construcción, pero también para el mantenimiento, con un agravante también derivado de lo que sucedió en los 90s, de ese proceso de desincorporación. Se separan dos funciones que tenía el Ministerio de Comunicaciones. Uno, la construcción, y otro, el mantenimiento. La construcción es fundamentalmente responsabilidad de la Dirección General de Caminos y el mantenimiento es fundamentalmente responsabilidad de Covial. En este caso, los contratos son contratos de mantenimiento que son atribuidos a empresas específicas, pero tienes el agravante de un ente superior que teóricamente vigila que la institución opere, pero que de hecho, en términos prácticos, lo que hace es torcer la toma de decisiones acerca de dónde se hace mantenimiento hacia los intereses de sectores que actúan con dinámicas corporativas, no con dinámicas de interés general. De los grandes agricultores a través de la Camagro presionan para que el mantenimiento de carreteras se haga en los territorios que son de interés de ellos, no en los lugares donde debiera hacerse los mantenimientos. Pero ojo, que el sector privado también es culpable del mal estado de la red vial. Le pregunto a Félix Alvarado, ¿no es el mismo sector privado el que cuenta con cientos de camiones, trailers y transportes muy pesados que constantemente destruyen las carreteras? ¿Cómo es ser normal que se comparta esta responsabilidad con ellos? El ejemplo perfecto es para mí, pues, y doloroso, es el del puente del Nahualate, un puente que se fractura en octubre, si me recuerdo correctamente. Es un puente que tiene más de 100 años, supuestamente era un puente temporal, había de haber sido sustituido por un puente que iba a ser hecho por Odebrecht, así que ahí ya tienes el primer pecado. El puente que iba a ser hecho por Odebrecht nunca se hace porque ahí hay una corrupción gigantesca. Es tierra ahora de palma africana, pero también de azúcar en la costa sur, y el tráfico rutinariamente sobrecargan, los agricultores rutinariamente sobrecargan los vehículos de carga. Esto es una queja que incluso hacen los transportistas, de que si no sobrecargan los vehículos no los contratan. Y esto, por supuesto, destruye los puentes y las carreteras. Comienza la presión mediática y política del mismo sector privado de agricultura sobre el Ministerio de Comunicaciones y sobre el gobierno más ampliamente para que se repare. Se explica que no se puede reparar. Generosamente, y con eso en unas grandes comillas, ofrecen repararlo. Y acto seguido, cuando se logra resolver este asunto, salen por todos los aires
con los medios de comunicación que también controlan a decir que ellos están rescatando el mundo y que nosotros somos unos absolutos inútiles. Es un negociazo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, porque mira todo lo que resuelves de un solo plumazo, por decirlo así. Externalizas el costo de las carreteras no pagando impuestos. Sí. Externalizas el costo de su reparación abusándolos. Reduce los costos de tu transporte porque simplemente no pagas impuestos suficientes, no controlas la carga de los vehículos. Todos esos gastos van siendo externalizados hacia la sociedad, hacia el Estado. De lo que hablamos, según lo que nos dice Félix, el exministro de Comunicaciones, es que estamos en un ciclo de anomalías que se repite constantemente, se repite una y otra vez. El Estado supervisa, pero a través de la corrupción. La tramocracia produce una cadena de favores entre contratistas y funcionarios a cambio de sobornos. Y mientras tanto, ahí vamos, viajando en la anormalidad, esquivando baches, esperando que no nos sepulte un deslave, que no caigamos en algún abismo producido por un socavamiento, confiando en que ese puente que pide reparaciones no colapse en tanto transitamos por las carreteras de Guatemala. Luego de escuchar la valiosa intervención y conversación entre el exministro Alvarado y Osvaldo, yo creo que me deja la sensación de un problema que lo conocemos muy bien, una cadena de corrupción bastante notable, pero un camino para solucionar los problemas de obra pública bastante complicado y que seguramente en este gobierno, por también la realidad política que están viviendo y con los pocas alianzas que tienen, difícilmente podremos apreciar en algún momento un cambio estructural dentro de esta cartera. Al final de cuentas, también creo que es importante pensar que el camino es recuperar la autonomía del ministerio y no depender precisamente de estos constructores que tienen las manos manchadas de corrupción y que no van a querer renunciar nunca a este sistema que finalmente les beneficia de sobremanera bajo el costo más grande, que es no solo las dificultades que sufrimos para transportarnos en tramos cotidianos o en viajes tanto de trabajo como de descanso alrededor del país, sino también que cuestan vidas humanas el tener carreteras en mal estado. Y creo que bajo ese sentido debemos de tener consciente y claro que no es para nada normal que estemos sometidos a una infraestructura de tan baja calidad. Sí, yo pienso, igual ahorita que estamos empezando con las lluvias, ¿cuántos tramos carreteros se irán a colapsar y no hay planificación y no hay mantenimiento, como bien nos explicaba Félix Alvarado? Y esta cuestión es como, no sé si podríamos regresar a que el Estado se encargue de las cosas, porque justamente lo que se mencionaba de las reformas estructurales de los años 90 es que básicamente obligaron a los estados a que no fueran ellos los responsables de las ejecuciones de estas construcciones de carreteras. Y eso es porque condicionaron los préstamos para que fuera directamente al sector privado. Y esa es la dinámica que se ha estado dando. Entonces, yo considero que no vamos a... Esos condicionamientos de préstamos internacionales para la construcción de carreteras, dejar que Guatemala se logre encargar otra vez de sus carreteras. Puede planificar, puede supervisar, pero no tiene la capacidad de hacerse cargo del dinero, no viene del presupuesto directamente. Y como vimos, se tratan a constructoras como Odebrecht o como Soleil y Bonel, que están implicadas en casos de corrupción. Y ese patrón se va a repetir. Y actualmente la presión es muy grande sobre el ministerio. Los empresarios están presionando constantemente para que se les adjudique contratos. De hecho, en el Congreso ha habido denuncias de parte del ministro, que no ha querido mencionar nombres, que hay presiones de diputados que son dueños de constructoras
para que se les otorguen los contratos de mantenimientos de carreteras, ¿no? Entonces, esa dinámica va a prevalecer y la verdad es que esa es la consecuencia de cómo tenemos las carreteras en este momento. Y lamentablemente yo no veo una solución de algo que no debería ser normal. Esperamos que mientras estés escuchando este podcast no hayas esquivado tantos agujeros. Por lo pronto, espero que sigan escuchando los próximos episodios y si aún no has escuchado los anteriores, te invitamos a escucharlos y pensar qué otra cosa de la cotidianidad no es normal. Además, te invito a que me escuches en los episodios del podcast Artistas y Cultura en los Territorios y los demás contenidos de No Ficción Radio. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en estos primeros 5 episodios del podcast Esto no es normal. Nos escucharemos pronto, querida comunidad de Radio Escuchas de No Ficción.